dormir a nosotros? Se sonríe porque ha encontrado un parecido. Reanuda su paseo. ¿Pretenderá subir? ¡Dame por Dios! Si no viese que aquí caería muerta. Pues para algo pasea frente a estos balcones. Y yo tengo cualquier duda de ese hombre fatídico. Que mi viaje no beba y no abra la puerta a nadie. ¡Shh, calla! Parece que nos hace señas. Esto que nos sucede es lo más trágico, lo más espantoso que pudo soñar la imaginación humana. ¡Ay, que 20 días de amargura, de sufrimiento llevo pasado! Ha sido mi martirio, mi expiación. ¡Ay, es horrible mi pena, horrible, horrible! ¡Más bajo que puede oírnos, Carita! ¡Ay, yo haber sido yo misma la causante de mi desgracia irreparable a mi hija! ¡Yo que tanto la quiero! ¡Yo! Por Dios, señoritos, hagan ustedes el favor de chillar en voz bajita, que si no la señorita se va a enterar de todo. ¡Ya se lo estoy diciendo! Que no venga, ¿qué hace? ¿Qué hace mi pobre hija? Está vistiéndose para ir a casa de los señores de botella como usted la mandó. Es preciso que se la lleve de mañana a su finca del Escorial. Que se vista deprisa, que se ve que escape. Les digo, fijo. Eso estoy procurando. Y sobre todo que no me va mucho cuidado con la puerta.